¿Persigue usted la felicidad y encuentra ansiedad? ¿Persigue la riqueza y se siente más pobre que nunca? ¿Persigue el amor y encuentra soledad? ¿Por qué será que cuanto más corre tras algo, más rápido parece escapársele de las manos? ¿Y si le dijera que está corriendo en la dirección equivocada? ¿Que para obtener lo que desea debe caminar precisamente en la dirección opuesta? Esta no es una metáfora poética, es la ley fundamental que gobierna todo movimiento en el universo, y hoy, después de 2500 años de secreto, está a punto de descubrirla. Conozco su dolor. Es el dolor del esfuerzo inútil, esa sensación agotadora de estar luchando contra una fuerza invisible que se opone a cada uno de sus deseos más profundos. Es como nadar contra una corriente poderosa que lo arrastra cada vez más lejos de la orilla que intenta alcanzar. Cada brazada, cada esfuerzo, cada estrategia nueva que implementa solo parece aumentar la distancia entre usted y aquello que anhela. Se levanta cada mañana con determinación renovada, solo para acostarse cada noche con la misma sensación de vacío, preguntándose qué está haciendo mal. Pero hoy todo cambia. Hoy le revelaré la ley del retorno o movimiento inverso, el principio más fundamental del Tao que Lao Tzu descubrió hace milenios. No es simplemente otra filosofía oriental abstracta, es la psicología inversa del universo mismo, una estrategia que le permite dejar de perseguir y comenzar a atraer magnéticamente todo lo que desea. Es el momento de alinearse con la física fundamental de la realidad, de trabajar con las fuerzas del cosmos en lugar de contra ellas. Esta ley explica por qué los más ricos del mundo comenzaron dando, por qué los más sabios admiten no saber nada, por qué los más poderosos practican la humildad. No es paradoja, es precisión matemática, es el código que gobierna desde el movimiento de las galaxias hasta el latido de su corazón, y una vez que lo comprenda, nunca volverá a luchar innecesariamente contra la vida. Lao Tzu no era un filósofo común, era el maestro de los paradojas, el hombre que veía el funcionamiento oculto del universo donde otros solo veían contradicciones. Mientras los demás corrían hacia adelante, él observaba cómo la naturaleza siempre regresaba. Mientras otros acumulaban, él notaba cómo el vacío contenía el verdadero poder. Su genialidad no residía en crear teorías complejas, sino en observar las leyes simples y profundas que gobiernan toda existencia. Y su descubrimiento más revolucionario fue este: el camino hacia cualquier destino comienza caminando en la dirección opuesta. Al final de este viaje que emprenderemos juntos, usted tendrá el código maestro que explica por qué soltar funciona mejor que aferrarse, por qué la suavidad vence a la dureza, por qué el vacío es más poderoso que la plenitud. No son metáforas bonitas, son instrucciones precisas para operar en este universo. Son las reglas del juego que nadie le enseñó, pero que todos los verdaderamente exitosos conocen y practican, conscientemente o no. Si está listo para invertir su mapa mental, para descubrir que ha estado mirando la vida al revés todo este tiempo, comente inverso ahora mismo. Este simple acto de declaración es su primer paso en la dirección opuesta, su primera práctica del principio que está a punto de transformar cada aspecto de su existencia. Porque el verdadero camino de regreso a casa, a ese lugar de paz y abundancia que busca, comienza precisamente dando la vuelta y caminando hacia donde nunca pensó mirar. El retorno es el movimiento del Tao, la suavidad es el método del Tao. Estas palabras de Lao Tzu contienen la ecuación más fundamental del universo. No es poesía, es física pura. Todo en la existencia opera en ciclos perfectos de ida y vuelta, de expansión y contracción, de dar y recibir. El universo respira, y en esa respiración está codificado el secreto de cómo obtener todo lo que desea. Observe la naturaleza por un momento. El día se transforma en noche, y la noche inevitablemente regresa al día. La marea sube y baja. Su corazón se contrae y se expande. Incluso las galaxias giran en espirales que se alejan y regresan a su centro.
Este no es un accidente cósmico, es el diseño fundamental de la realidad. El símbolo del yin y yang no es una decoración espiritual, es un mapa preciso de cómo funciona todo. Cada cosa contiene la semilla de su opuesto. En el momento de máxima luz, la oscuridad comienza. En el punto de máxima oscuridad, la luz renace. Esta no es filosofía abstracta, es la ley que gobierna desde las partículas subatómicas hasta los agujeros negros. Y aquí está la revelación crucial. Su vida personal no es una excepción a esta ley. Usted también está sujeto a estos ciclos y su ignorancia de ellos es la fuente de todo su sufrimiento. Cuando usted intenta moverse directamente hacia un extremo, cuando busca solo la luz sin reconocer la oscuridad, solo la riqueza sin honrar la pobreza, solo el amor sin aceptar la soledad, está violando la ley más fundamental del universo. Es como intentar inhalar continuamente sin exhalar. ¿Puede imaginar la agonía de tal intento? Sin embargo, eso es exactamente lo que hace cuando persigue unidireccionalmente sus deseos. El universo no le permite tal desequilibrio. Tiene mecanismos incorporados para restaurar el balance, y esos mecanismos son los que usted experimenta como mala suerte o destino cruel. Para volverse verdaderamente pleno, primero debe vaciarse completamente. Este no es un consejo místico, es una instrucción técnica. Un vaso lleno de agua turbia no puede recibir agua clara. Una mente llena de prejuicios no puede recibir sabiduría. Un corazón lleno de resentimiento no puede recibir amor. El vaciamiento no es pérdida, es preparación. Es crear el espacio necesario para que entre lo nuevo. Cada exhalación profunda prepara sus pulmones para una inhalación más profunda. Cada ayuno prepara su cuerpo para absorber mejor los nutrientes. Cada momento de silencio prepara su mente para comprender mejor. Para volverse fuerte, primero debe conocer íntimamente su debilidad, no como un concepto intelectual, sino como una experiencia vivida. Los árboles más fuertes son aquellos que han soportado los vientos más feroces. Sus raíces se profundizan precisamente porque han sido desafiados. Un músculo se fortalece solo después de ser llevado al punto de fatiga. Una persona desarrolla coraje real solo después de enfrentar su miedo más profundo. La fortaleza sin la experiencia de la debilidad es fragilidad disfrazada, una fachada que se derrumba al primer desafío real. El problema fundamental de la humanidad moderna es que queremos el resultado sin el proceso, el destino sin el viaje, la cosecha sin la siembra. Queremos ser amados sin ser vulnerables, queremos ser ricos sin ser generosos, queremos ser sabios sin admitir nuestra ignorancia. Esta aproximación lineal y directa no solo es ineficaz, es antinatura. Es como querer que un río fluya cuesta arriba o que el sol salga por el oeste. Puede esforzarse toda su vida, pero el universo no cambiará sus leyes para acomodar su impaciencia. Considere cómo crece una planta. La semilla no lucha hacia arriba inmediatamente. Primero debe descender en la oscuridad de la tierra. Debe desintegrarse, perder su forma original, convertirse en nada antes de poder convertirse en algo nuevo. Si la semilla se resistiera a este proceso, si intentara mantener su forma perfecta de semilla mientras trata de convertirse en árbol, nunca crecería. Este es exactamente su dilema cuando se aferra a lo que es mientras intenta convertirse en lo que podría ser. El universo opera mediante compensación y equilibrio. Cuando usted empuja en una dirección, crea automáticamente una fuerza opuesta. Es la tercera ley de Newton aplicada a la vida misma. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando persigue agresivamente la felicidad, crea una sombra de ansiedad proporcional a su esfuerzo. Cuando se aferra desesperadamente al amor, genera el miedo a la pérdida que lo aleja. Cuando acumula obsesivamente riqueza, cultiva una mentalidad de escasez que lo empobrece internamente. Esta no es una maldición, es simplemente mecánica universal. El péndulo que empuja hacia un lado volverá con igual fuerza hacia el otro. La única manera de detener este vaivén agotador
Es dejar de empujar, permitir que el péndulo encuentre su centro natural. Pero aquí está el giro brillante que Lao Tzu descubrió. Si en lugar de empujar hacia donde quiere ir, se mueve deliberadamente en la dirección opuesta, el universo mismo se encargará de llevarlo a su destino. Piense en el bambú por un momento. Durante años crece hacia abajo, desarrollando un sistema de raíces masivo e invisible. Parece que no está sucediendo nada en la superficie. Luego, aparentemente de la nada, crece 30 metros en pocas semanas. Aquellos que no entienden el principio del movimiento inverso dirían que es un milagro, pero usted ahora sabe mejor. El crecimiento explosivo hacia arriba fue posible solo por el paciente crecimiento hacia abajo. El movimiento visible fue preparado por el movimiento invisible en la dirección opuesta. Su vida funciona con la misma precisión. Cada vez que da, está realizando un movimiento inverso que acumula energía potencial para recibir. Cada vez que se humilla, está preparando el terreno para su elevación. Cada vez que acepta no saber, está creando el vacío que la sabiduría llenará. No es magia, es la física fundamental de la existencia. El problema es que la sociedad moderna le ha entrenado para ser impaciente, para querer resultados inmediatos, para desconfiar de cualquier movimiento que no sea directamente hacia su objetivo. Esta impaciencia es su prisión. Le impide ver que el camino más rápido entre dos puntos en el universo vivo no es una línea recta, sino una espiral. La naturaleza no conoce líneas rectas, todo se mueve en ciclos, ondas, espirales. Su insistencia en el movimiento lineal es lo que lo pone en conflicto con las fuerzas naturales. Es como intentar nadar contra un remolino. Mientras más fuerza aplique en línea recta, más violentamente será arrojado fuera de curso. El maestro del Tao no lucha contra el remolino. Se mueve con él, permitiendo que su fuerza lo lleve, sabiendo que cada espiral hacia afuera es seguida por una espiral hacia adentro. Usa la fuerza del universo en lugar de oponerse a ella. Este es el verdadero significado del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No es pasividad, es inteligencia suprema aplicada al movimiento. Es entender que a veces el camino más rápido hacia el este es dirigirse primero hacia el oeste. Cuando comprende verdaderamente este principio, toda su estrategia de vida cambia. Deja de ser un guerrero exhausto luchando contra molinos de viento y se convierte en un navegante maestro que usa los vientos, incluso los contrarios, para llegar a su destino. La diferencia no está en la fuerza que aplica, sino en la sabiduría con la que la dirige. Y esa sabiduría comienza con esta simple pero revolucionaria comprensión. El retorno es el movimiento del Tao. Permítame presentarle la analogía más perfecta de este principio: el arco y la flecha. Observe atentamente a un arquero maestro. Para que la flecha vuele hacia adelante con máxima potencia y precisión, ¿qué hace primero? La tira hacia atrás. Mientras más lejos quiere que llegue la flecha, más atrás debe tirarla. Este no es un paso opcional o una preferencia técnica, es física pura. La energía potencial se acumula precisamente en el movimiento inverso. Sin ese movimiento hacia atrás, la flecha simplemente caería al suelo a pocos centímetros del arco. Su vida opera con exactamente la misma mecánica. Cada movimiento hacia atrás que realiza conscientemente, cada acto de soltar, dar o retroceder, está acumulando energía potencial para su movimiento hacia adelante. Pero aquí está la diferencia crucial. Mientras el arquero tira de la cuerda por segundos, los movimientos inversos en su vida pueden requerir días, meses o incluso años de paciencia. La escala temporal es diferente, pero la física es idéntica. La impaciencia que siente es simplemente su incapacidad para confiar en leyes que operan en escalas temporales más grandes que su ansiedad inmediata. Considere el océano antes de un tsunami. El agua se retira dramáticamente de la costa, a veces por kilómetros. Los que no entienden el principio del movimiento inverso corren hacia el agua retirada, maravillados por los tesoros expuestos del fondo marino. Pero aquellos que comprenden saben que este retroceso masivo del agua es la preparación para un avance igualmente masivo.
El retroceso no es la ausencia del agua, es la acumulación de su poder. De la misma manera, cuando la vida parece retirarse de usted, cuando parece que está perdiendo terreno, podría estar experimentando la preparación para un avance monumental. El problema es que vivimos en una cultura que ha perdido completamente la comprensión de estos ritmos naturales. Queremos crecimiento constante, felicidad perpetua, expansión infinita. Es como querer que sea siempre verano, siempre mediodía, siempre luna llena. Esta expectativa no es solo poco realista, es fundamentalmente antinatural. Viola las leyes básicas de cómo funciona la energía en el universo. Todo lo que sube debe bajar. Todo lo que se expande debe contraerse. Todo lo que avanza debe retroceder. No es pesimismo, es realismo cósmico. Piense en su propia respiración por un momento. No puede inhalar continuamente, aunque el aire sea lo que lo mantiene vivo. Debe exhalar completamente para poder inhalar profundamente. El poder de su próxima inhalación está directamente relacionado con la completitud de su exhalación. Si solo exhala superficialmente, solo puede inhalar superficialmente. Esta simple mecánica respiratoria es un microcosmos de cómo funciona todo en su vida. Su capacidad para recibir está directamente relacionada con su capacidad para dar. Su capacidad para llenarse está relacionada con su capacidad para vaciarse. Los antiguos maestros taoístas observaron este principio en todas partes. El valle, que es bajo y vacío, recibe todas las aguas y se vuelve fértil. La montaña, que es alta y llena, no puede recibir nada y permanece estéril. El espacio vacío de una habitación es lo que la hace útil, no las paredes. El vacío dentro de una taza es lo que le permite contener. El silencio entre las notas es lo que hace la música. En cada caso es el vacío, la ausencia, el movimiento inverso, lo que crea la posibilidad de plenitud, presencia y movimiento hacia adelante. Cuando aplica este principio a su búsqueda de riqueza, la lógica se vuelve cristalina. La mentalidad de escasez, el aferrarse desesperado al dinero, el miedo a la pérdida, todo esto crea una contracción energética que repele la abundancia. Es como cerrar el puño tan fuerte que nada puede entrar. Pero cuando practica la generosidad, cuando da libremente, está realizando el movimiento inverso que abre los canales de recepción. No es caridad, es física aplicada. Está creando el vacío que la abundancia llenará naturalmente. Lo mismo ocurre con el amor. Cuando persigue desesperadamente el amor, cuando se aferra a las personas, cuando exige atención y afecto, está creando una presión que empuja a otros lejos. Es como intentar atrapar agua con las manos. Mientras más fuerte apriete, más rápido se escapa. Pero cuando practica el desapego amoroso, cuando da espacio, cuando ama sin poseer, está creando el vacío magnético que atrae naturalmente el amor hacia usted. No es indiferencia, es sabiduría aplicada al campo magnético de las relaciones humanas. Este principio explica por qué los más grandes líderes de la historia practicaron la humildad. No era falsa modestia o estrategia política. Entendían que el poder real fluye hacia el vacío, no hacia la plenitud. Un líder que está lleno de sí mismo no tiene espacio para recibir la lealtad, las ideas o el apoyo de otros. Pero un líder que se vacía de ego crea un vacío que naturalmente atrae seguidores. Es por eso que Lao Tzu dijo: el sabio no se exhibe, por eso brilla, no se afirma, por eso es reconocido. La lógica del movimiento inverso también explica el fenómeno del esfuerzo sin esfuerzo, o Wu Wei. Cuando deja de forzar, cuando se mueve con la corriente en lugar de contra ella, cuando usa el movimiento inverso estratégicamente, logra más con menos energía. Es como un maestro de artes marciales que usa la fuerza del oponente en su contra. No añade fuerza, redirige la fuerza existente. Este es el secreto de la eficiencia suprema: trabajar con las leyes naturales en lugar de contra ellas. Considere cómo el agua, la sustancia más suave, derrota a la roca, la más dura.
No es mediante fuerza directa, sino mediante persistencia suave y movimiento constante. El agua siempre busca el punto más bajo, siempre cede, siempre se adapta. Parece débil, pero es invencible. Puede llenar cualquier recipiente, superar cualquier obstáculo, erosionar cualquier resistencia. Su poder viene precisamente de su disposición a moverse en cualquier dirección, incluso hacia atrás, para eventualmente llegar a su destino, el mar. Su mente lógica podría resistirse a todo esto. Podría argumentar que en el mundo moderno, en los negocios, en la competencia, debe ser agresivo, directo, implacable. Pero observe a los verdaderamente exitosos, no a los temporalmente ricos o famosos, sino a aquellos con éxito sostenible y paz interior. Todos ellos, conscientemente o no, practican el principio del movimiento inverso. Dan antes de recibir, sirven antes de liderar, escuchan antes de hablar, aprenden antes de enseñar. Su éxito no es a pesar de estos movimientos inversos, sino precisamente debido a ellos. La matemática del universo es simple, pero profunda. Lo que sale debe entrar, lo que se da debe recibirse, lo que se suelta debe regresar. No es karma místico, es contabilidad cósmica. Cada acción crea un desequilibrio que el universo debe corregir. Cuando da, crea un vacío que debe llenarse. Cuando toma, crea una presión que debe liberarse. Entender esto es entender el mecanismo básico de causa y efecto que gobierna no solo su vida personal, sino el funcionamiento del cosmos entero. El primer paso del protocolo de inversión consciente requiere una honestidad brutal consigo mismo. ¿Cuál es esa única cosa que persigue con más desesperación? No la respuesta que daría en público, no lo que cree que debería desear, sino aquello que lo mantiene despierto a las 3 de la madrugada, esa obsesión que colorea cada decisión que toma. Para algunos es el dinero, esa seguridad financiera que parece siempre estar a un negocio más de distancia. Para otros es el amor, esa conexión profunda que parece escaparse cada vez que creen haberla encontrado. Para muchos es el reconocimiento, esa validación externa que nunca parece ser suficiente, sin importar cuántos logros acumulen. Identifíquelo ahora mismo. Nómbrelo en voz alta. Sienta cómo su cuerpo se tensa al pronunciarlo, cómo su respiración se vuelve superficial. Esa tensión, esa contracción física y emocional, es la evidencia palpable de que está violando el principio del movimiento inverso. Está apretando el puño alrededor de su deseo con tanta fuerza que está estrangulando la posibilidad misma de recibirlo. Es como intentar hacer crecer una planta tirando de sus hojas hacia arriba. No solo es inútil, está destruyendo exactamente aquello que intenta cultivar. Ahora viene la parte más difícil: reconocer que su aproximación lineal y directa no está funcionando. No es que no esté funcionando un poco o que necesite ajustes menores. No está funcionando en absoluto. De hecho, está funcionando en su contra. Cada esfuerzo adicional en la misma dirección no lo acerca a su meta. Profundiza el surco del patrón que lo mantiene atrapado. Es como estar en arenas movedizas. Mientras más lucha por salir directamente hacia arriba, más profundo se hunde. La salida requiere un movimiento contraintuitivo, un movimiento que parece alejarlo de la salvación, pero que en realidad es el único camino hacia ella. Observe cómo su mente inmediatamente rechaza esta idea. Pero si no persigo activamente mi objetivo, nunca lo alcanzaré, dice su voz interior. Si no lucho por ello, alguien más lo tomará. Esta voz no es su sabiduría, es su condicionamiento social, años de programación que le dice que debe competir, luchar, agarrar. Es la voz de la escasez, del miedo, de la separación. Es precisamente esta voz la que lo ha mantenido corriendo en la rueda de hámster, exhausto, pero sin llegar a ninguna parte. Ha llegado el momento de cuestionar no solo sus métodos, sino las premisas fundamentales sobre las que ha construido su estrategia de vida. Permítame ser absolutamente claro sobre algo. No estoy sugiriendo que abandone sus sueños o que se resigne a la mediocridad. Todo lo contrario.
Estoy revelándole el camino hacia la maestría verdadera, hacia el logro sin agotamiento, hacia el éxito sin sacrificio del alma. Pero este camino requiere que primero admita que ha estado caminando en la dirección equivocada. No es un fracaso de esfuerzo, es un error de dirección. Ha estado usando un mapa obsoleto y no importa qué tan rápido corra, un mapa incorrecto nunca lo llevará al destino correcto. La identificación honesta de su persecución más desesperada es crucial porque revela dónde está más desequilibrado, dónde más viola las leyes naturales del universo. Es precisamente en esta área donde el movimiento inverso tendrá el efecto más dramático. Es como encontrar el punto de máxima tensión en su cuerpo. Cuando lo libera, toda su estructura se realinea. Su obsesión principal es su punto de máxima contracción energética y, por lo tanto, el lugar donde la expansión mediante el movimiento inverso será más poderosa. Tome un momento para sentir realmente el peso de esta persecución en su vida. ¿Cuántos años lleva corriendo tras esto? ¿Cuántas relaciones ha sacrificado? ¿Cuántas noches de sueño ha perdido? ¿Cuánta alegría presente ha intercambiado por la promesa de felicidad futura? El costo no es solo el esfuerzo gastado, es la vida no vivida mientras perseguía algo que continuamente se alejaba. Cada momento gastado en persecución desesperada es un momento no gastado en presencia plena, en apreciación, en ser. Ahora observe algo fascinante. Las personas que tienen aquello que usted persigue tan desesperadamente, rara vez lo persiguieron de la manera que usted lo hace. Los verdaderamente ricos no persiguieron el dinero, persiguieron el valor y el servicio, y el dinero los persiguió a ellos. Los verdaderamente amados no persiguieron el amor, se volvieron amor, y otros fueron atraídos a ellos magnéticamente. Los verdaderamente sabios no persiguieron el conocimiento, vaciaron sus mentes de prejuicios, y la sabiduría fluyó naturalmente hacia ese espacio vacío. Este no es un accidente o una coincidencia, es la manifestación del principio del movimiento inverso en acción. Aquellos que tienen lo que usted quiere no lo obtuvieron mediante persecución directa, sino mediante el cultivo de su opuesto. No es que tuvieran un secreto que usted no conoce, es que, consciente o inconscientemente, se alinearon con las leyes naturales en lugar de luchar contra ellas, dejaron de nadar contra la corriente y aprendieron a usar la corriente a su favor. La dificultad para la mente moderna es que esto parece pasivo, parece rendición, parece debilidad. Hemos sido condicionados a valorar la agresión, la conquista, el control directo. Pero observe la naturaleza nuevamente. Es el río débil porque fluye alrededor de las rocas en lugar de intentar atravesarlas. Es el sauce débil porque se dobla con el viento en lugar de resistirlo rígidamente como el roble que se quiebra. La verdadera fuerza no está en la rigidez sino en la flexibilidad, no en la fuerza sino en la inteligencia del movimiento. Su persecución desesperada también revela algo más profundo, un vacío interno que está intentando llenar con algo externo. Pero aquí está la ironía cósmica. Mientras más desesperadamente intenta llenar ese vacío desde afuera, más se expande desde adentro. Es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada. Mientras más bebe, más sed tiene. El vacío interno no puede llenarse con acumulación externa. Solo puede llenarse volviéndose hacia adentro, hacia la fuente misma de la plenitud. Este es el momento de su despertar. Este es el punto de inflexión donde deja de ser víctima de sus deseos y comienza a ser maestro de su destino. Pero la maestría no viene del control, viene de la comprensión. No viene de la fuerza, viene de la alineación. No viene de la persecución, viene del magnetismo. Y el magnetismo se cultiva mediante el movimiento inverso, mediante el arte supremo de atraer al soltar. La identificación clara de su persecución principal no es solo un ejercicio intelectual, es el primer acto de poder real. Es el momento en que deja de correr ciegamente y se detiene para cuestionar la dirección. Es el momento en que la posibilidad de un camino diferente se abre ante usted. No es el final de su búsqueda,
Es el verdadero comienzo, porque ahora, por primera vez, está listo para moverse conscientemente en la dirección opuesta y experimentar el milagro del retorno. Mire su persecución directamente a los ojos. Sienta todo el peso del deseo, toda la frustración de no tenerlo, todo el miedo de nunca obtenerlo. Y ahora, prepárese para hacer algo revolucionario. Prepárese para caminar en la dirección opuesta. No como derrota, sino como estrategia suprema. No como rendición, sino como el movimiento más inteligente que jamás hará. Porque en el universo de Lao Tzu, el camino hacia adelante siempre comienza con un paso hacia atrás. La claridad sobre lo que persigue es esencial porque determina exactamente qué movimiento inverso debe practicar. No puede aplicar el principio genéricamente. Debe ser preciso, quirúrgico, específico para su desequilibrio particular. Si persigue dinero, su movimiento inverso es la generosidad. Si persigue amor, su movimiento inverso es el desapego amoroso. Si persigue reconocimiento, su movimiento inverso es la humildad genuina. Cada persecución tiene su antídoto exacto, su movimiento inverso preciso que restaura el equilibrio. Pero aquí está la advertencia crucial. Debe estar absolutamente seguro de qué está persiguiendo realmente, no lo que aparenta perseguir. Muchos que creen perseguir dinero en realidad persiguen seguridad o estatus. Muchos que creen perseguir amor en realidad persiguen validación o escape de la soledad. El movimiento inverso incorrecto no producirá resultados porque no está abordando el desequilibrio real. Es como tomar medicina para el síntoma equivocado. No solo es ineficaz, puede empeorar la condición real. Por eso, este primer paso requiere contemplación profunda, honestidad brutal y quizás por primera vez en su vida, verdadera quietud. Deténgase. Respire. Silencie el ruido externo y escuche la voz interna que ha estado gritando, pero que ha sido ahogada por el estruendo de su persecución. ¿Qué es lo que realmente busca? ¿Qué vacío está intentando llenar? ¿Qué dolor está intentando evitar? La respuesta a estas preguntas determina todo lo que sigue. Este es su momento de verdad. La identificación correcta de su persecución principal es la llave que abre la puerta al poder del movimiento inverso. Sin esta claridad, todo lo demás es solo teoría, solo palabras bonitas, sin poder transformador. Pero con esta claridad, está listo para el siguiente paso, la práctica revolucionaria del opuesto. Ahora que ha identificado su persecución principal, llegamos al corazón de la práctica, la ejecución deliberada del opuesto. Esto no es un ejercicio mental o una visualización, es acción concreta en el mundo físico. Si su persecución es la riqueza, su práctica es la generosidad radical. Pero permítame ser absolutamente claro sobre lo que esto significa, porque la mente condicionada inmediatamente malinterpretará este principio. No estoy sugiriendo que regale todo su dinero o que se vuelva financieramente irresponsable. La generosidad de la que hablo es mucho más profunda y estratégica que simplemente dar dinero. La verdadera generosidad comienza con la comprensión de que usted ya posee abundancia infinita, solo que en formas que no ha reconocido. Tiene conocimiento que alguien necesita desesperadamente. Tiene tiempo que puede transformar la vida de otro. Tiene atención, esa moneda más valiosa en nuestra economía moderna que puede regalar libremente. Tiene experiencia. Incluso sus fracasos son tesoros para alguien que está donde usted estuvo. La práctica de la generosidad es el reconocimiento activo y la distribución de estas riquezas invisibles. Es moverse desde la vibración de la escasez hacia la vibración de la abundancia. Cuando practica esta generosidad, algo extraordinario ocurre en su campo energético. Deja de transmitir la frecuencia de la necesidad desesperada y comienza a transmitir la frecuencia de la suficiencia. El universo, que es fundamentalmente un espejo energético, no puede sino reflejar de vuelta esta nueva frecuencia. No es pensamiento mágico, es resonancia física. Está literalmente cambiando la frecuencia vibratoria que emite y, por lo tanto,
cambiando lo que atrae. Es como cambiar de una estación de radio de estática y caos a una de música clara y armoniosa. Pero aquí está el matiz crucial que la mayoría pasa por alto. La generosidad debe ser sin agenda oculta. Si da con la expectativa secreta de recibir, no está practicando el movimiento inverso, está practicando manipulación disfrazada. El universo no puede ser engañado. Responde a su verdadera vibración, no a sus acciones superficiales. Dar para recibir es todavía perseguir, solo con un disfraz más sofisticado. La verdadera generosidad es dar porque reconoce que ya tiene suficiente, dar desde la plenitud, no desde la estrategia. Para aquellos cuya persecución es la influencia o el poder, la práctica del opuesto es la humildad radical. Nuevamente, no malinterprete esto como autodesprecio o falsa modestia. La humildad verdadera es el reconocimiento de su lugar apropiado en el gran esquema, ni inflado ni disminuido. Es volverse como el valle que Lao Tzu tanto admiraba, bajo, receptivo, y precisamente por eso, el lugar donde todos los ríos naturalmente fluyen. En lugar de intentar ser la montaña que todos deben escalar para alcanzar, vuélvase el valle al que todos naturalmente descienden. En términos prácticos, esto significa callar cuando normalmente hablaría. Significa escuchar, realmente escuchar, cuando normalmente estaría esperando su turno para impresionar. Significa poner a otros en el centro de atención mientras usted permanece en las sombras. Significa preguntar en lugar de afirmar, aprender en lugar de enseñar, seguir en lugar de liderar. Y aquí está el milagro. Cuando deja de intentar ser importante, se vuelve indispensable. Cuando deja de demandar atención, se vuelve magnético. Cuando deja de intentar liderar, otros naturalmente lo siguen. El mecanismo detrás de esto es profundo y hermoso. Cuando practica la humildad genuina, crea un vacío de ego que naturalmente atrae la proyección positiva de otros. Las personas no son atraídas hacia aquellos que están llenos de sí mismos. Son atraídas hacia aquellos que tienen espacio para ellos. Un líder que está lleno de su propia importancia no tiene espacio para las contribuciones de otros. Pero un líder que se ha vaciado de ego se convierte en un recipiente para la grandeza colectiva. Este es el secreto de los líderes más grandes de la historia. Lideraron sirviendo, influenciaron desapareciendo. Para aquellos cuya persecución es el conocimiento o la sabiduría, el movimiento inverso es aún más paradójico. Deben practicar el no saber. Esto no significa fingir ignorancia o rechazar el aprendizaje. Significa vaciar su mente de conclusiones, prejuicios y certezas. Significa acercarse a cada situación, sin importar cuán familiar parezca, con la mente fresca de un principiante. Los zen japoneses llaman a esto Shoshin, la mente del principiante, y es el estado más fértil para el verdadero aprendizaje. Considere esto. Una taza llena de té no puede recibir más té. Debe ser vaciada primero. Su mente llena de lo que cree saber no puede recibir nueva sabiduría. Debe ser vaciada primero. Pero este vaciamiento no es pérdida, es preparación. Es crear el espacio sagrado donde la verdadera comprensión puede florecer. Cuando admite no sé, no está confesando debilidad. Está realizando el movimiento inverso más poderoso posible en el reino del conocimiento. La práctica concreta de esto es transformadora. Antes de cada conversación, vacíe su mente de lo que cree saber sobre la persona o el tema. Antes de cada libro, olvide lo que ha leído antes. Antes de cada experiencia, suelte sus expectativas basadas en experiencias pasadas. Acérquese a todo como si fuera la primera vez, porque en verdad lo es. Este momento nunca ha existido antes y nunca existirá de nuevo. Su conocimiento del pasado puede estar cegándolo a la revelación del presente. Observe cómo su ego inmediatamente se resiste a estas prácticas. Pero he trabajado duro para acumular este dinero, este estatus, este conocimiento, protesta. ¿Por qué debería soltarlo?
Esta resistencia es precisamente la evidencia de cuán necesario es el movimiento inverso. Su apego, su aferramiento, su identificación con estas acumulaciones es exactamente lo que está bloqueando el flujo de más abundancia hacia su vida. Es como aferrarse a aire viciado en sus pulmones porque teme exhalar. Debe soltar lo viejo para que lo nuevo pueda entrar. La belleza del movimiento inverso es que no requiere que crea en él para que funcione. No es un sistema de creencias, es una ley natural. Funciona whether you believe in it or not, de la misma manera que la gravedad funciona independientemente de su opinión sobre ella. Puede probarlo empíricamente. Elija un área pequeña de su vida y practique el movimiento inverso por una semana. Si persigue aprobación, practique no buscarla. Si persigue control, practique soltar. Si persigue certeza, practique abrazar la incertidumbre. Observe lo que sucede, no con expectativa, sino con curiosidad científica. Lo que descubrirá es que el movimiento inverso no solo le trae lo que buscaba, le trae algo mucho mejor: paz. La persecución constante es agotadora, el esfuerzo perpetuo es insostenible, pero cuando practica el movimiento inverso, descubre que puede lograr más con menos esfuerzo. Es como descubrir que ha estado empujando una puerta que dice «tire». Todo el esfuerzo del mundo no abrirá una puerta empujando si está diseñada para abrirse tirando. El movimiento inverso es simplemente reconocer la dirección correcta de apertura. Hay una elegancia en este principio que trasciende la mera estrategia. Cuando practica la generosidad, no solo atrae riqueza, se vuelve riqueza. Cuando practica la humildad, no solo gana influencia, se vuelve una fuerza de la naturaleza. Cuando practica el no saber, no solo adquiere conocimiento, se vuelve sabiduría viviente. El movimiento inverso no es un truco para obtener lo que quiere, es el proceso de convertirse en aquello que busca, y cuando se convierte en ello, ya no necesita perseguirlo, ya es suyo. Este es el secreto más profundo del Tao. No se trata de obtener, sino de ser. No se trata de tener, sino de encarnar. Cuando practica el movimiento inverso, no está manipulando el universo para que le dé cosas. Está alineándose con el flujo fundamental de la existencia. Está dejando de ser un extraño que lucha contra las leyes naturales y convirtiéndose en un participante armonioso en la danza cósmica. Y en esa danza, dar y recibir no son opuestos, son pasos complementarios en el mismo movimiento hermoso. La práctica del opuesto requiere coraje. Va contra todo su condicionamiento, toda su programación social, todo su instinto de supervivencia mal dirigido. Pero recuerde, su condicionamiento lo ha llevado a donde está ahora, persiguiendo desesperadamente lo que se le escapa. ¿No es hora de probar algo diferente? ¿No es hora de confiar en la sabiduría de los maestros que han caminado este camino antes que usted? El movimiento inverso no es teoría, es práctica probada a través de milenios. Comience hoy, comience ahora. Elija una acción específica de movimiento inverso y comprométase con ella. Si persigue amor, envíe amor a alguien sin esperar respuesta. Si persigue éxito, ayude a alguien más a tener éxito sin buscar crédito. Si persigue paz, dé paz a otros incluso en medio de su propio caos. No espere resultados inmediatos. El universo opera en su propio tiempo. Pero observe, con la paciencia de un jardinero que ha plantado semillas, sabiendo que la cosecha es inevitable si las leyes naturales se respetan. El movimiento inverso es su declaración de independencia de la tiranía de la persecución. Es su graduación de la escuela del esfuerzo hacia la universidad de la gracia. Es su iniciación en los misterios que los maestros siempre conocieron, pero que rara vez se enseñan porque son demasiado simples para la mente complicada moderna. Pero usted ya no es común. Al elegir el camino del movimiento inverso, se une a los rangos de aquellos que han descubierto el secreto supremo, que el camino hacia adelante siempre comienza con un paso hacia atrás. Ahora debo advertirle sobre los errores fatales que pueden corromper completamente su práctica del movimiento inverso. El primero y más insidioso es la falsa generosidad,
ese acto de dar que parece noble en la superficie, pero que está podrido de agenda oculta en su núcleo. Este es el error de aquellos que han entendido el principio intelectualmente, pero no han comprendido su esencia. Dan, sí, pero con un ojo constantemente vigilando el retorno. Practican generosidad como quien hace una inversión, calculando secretamente los dividendos esperados. Di mi tiempo a fulano, ¿cuándo me devolverá el favor? Fui generoso con mi conocimiento, ¿dónde está mi reconocimiento? Esta falsa generosidad es peor que no dar en absoluto, porque contamina el acto puro con la energía de la manipulación. Es como intentar engañar a las leyes de la física, como si el universo fuera un contador que pudiera ser sobornado con trucos contables. Pero el universo no responde a sus acciones superficiales, responde a su vibración energética real. Y la vibración de dar con expectativa es idéntica a la vibración de tomar. No ha cambiado nada, solo ha disfrazado su avaricia con ropas de generosidad. Es el lobo vestido de oveja y el universo ve directamente a través del disfraz. La verdadera generosidad debe surgir de un lugar de plenitud genuina, no de estrategia calculada. Debe dar porque reconoce que ya tiene suficiente, no porque espera recibir más. Es la diferencia entre el sol que brilla porque es su naturaleza brillar y una linterna que ilumina esperando que alguien le cambie las baterías. El sol no lleva cuenta de a quién ilumina o quién le agradece. Simplemente brilla, y en ese brillar sin agenda se convierte en el centro alrededor del cual giran los planetas. Esta es la generosidad que activa el verdadero poder del movimiento inverso. El segundo error fatal es la inversión literal, la interpretación simplista y mecánica del principio. Algunos, al escuchar sobre el movimiento inverso, concluyen absurdamente que para estar sanos deben actuar enfermos, que para ser felices deben practicar la tristeza, que para tener éxito deben buscar el fracaso. Esta es una comprensión infantil de un principio profundo. El movimiento inverso no significa hacer literalmente lo opuesto de lo que desea en términos de resultado, sino practicar lo opuesto en términos de energía y aproximación. Permítame aclarar con precisión quirúrgica. Si busca salud, el movimiento inverso no es buscar enfermedad, sino soltar el control obsesivo sobre su salud. Es la diferencia entre el hipocondríaco que monitorea constantemente cada sensación corporal y la persona verdaderamente saludable que confía en la sabiduría de su cuerpo. La salud viene no de la vigilancia ansiosa, sino de la confianza relajada. El movimiento inverso es soltar la ansiedad, no buscar la enfermedad. Es confiar en lugar de controlar, fluir en lugar de forzar. Este error de interpretación literal surge de la mente dualista, que solo puede pensar en extremos opuestos. Pero el Tao no es sobre extremos, es sobre el punto de equilibrio dinámico entre ellos. El movimiento inverso no es saltar de un extremo al otro, es encontrar el punto de poder en el centro, ese lugar desde el cual puede moverse en cualquier dirección según lo requiera el momento. Es como el ojo del huracán, quieto en el centro mientras todo gira alrededor. Ese centro quieto no es inacción, es el punto de máximo poder potencial. El tercer error fatal, y quizás el más común, es la falta de paciencia. La mente moderna, acostumbrada a la gratificación instantánea, espera que el movimiento inverso produzca resultados inmediatos. Practiqué generosidad ayer. ¿Dónde está mi abundancia hoy? Esta impaciencia revela una incomprensión fundamental del principio. El movimiento inverso no es un truco de magia, es agricultura cósmica. Cuando planta una semilla, no excava cada día para ver si está creciendo. Confía en el proceso, riega y espera. La naturaleza opera en ciclos y estaciones, no en demandas instantáneas. El bambú pasa 7 años desarrollando raíces antes de brotar sobre la tierra. Durante esos 7 años parece que nada está sucediendo. El agricultor impaciente abandonaría, declarando el fracaso del bambú. Pero aquellos que entienden los ritmos naturales saben que ese crecimiento invisible subterráneo es la preparación para el crecimiento explosivo que seguirá.
Su práctica del movimiento inverso está desarrollando raíces invisibles. La cosecha vendrá, pero en el tiempo de la naturaleza, no en el tiempo de su ansiedad. Esta impaciencia también revela que todavía está operando desde la mentalidad de persecución. Está practicando el movimiento inverso como una técnica para obtener algo, no como una forma de ser. Es como meditar con un cronómetro, esperando la iluminación después de exactamente 1 hora. La verdadera práctica requiere soltar incluso la expectativa del resultado. Debe practicar el movimiento inverso porque es lo correcto, porque lo alinea con las leyes naturales, no porque espera una recompensa específica en un tiempo específico. Otro error sutil pero devastador es la práctica inconsistente. Algunos practican el movimiento inverso como un experimento de fin de semana, como una dieta de moda que prueban por unos días. Dan generosamente el lunes, pero vuelven a la avaricia el martes. Practican humildad en la mañana, pero buscan reconocimiento en la tarde. Esta inconsistencia no solo anula los efectos del movimiento inverso, crea un caos energético que puede empeorar su situación. Es como conducir un automóvil presionando simultáneamente el acelerador y el freno. No solo no avanza, daña el vehículo. La práctica del movimiento inverso debe convertirse en su nueva forma de ser, no en una técnica ocasional. Debe impregnar cada aspecto de su vida, cada decisión, cada interacción. No es algo que hace, es algo que es. Cuando la generosidad se vuelve su estado natural, no su estrategia ocasional, el universo no tiene otra opción que responder con abundancia. Cuando la humildad se vuelve su forma de ser, no su máscara temporal, la verdadera influencia fluye hacia usted sin esfuerzo. También está el error de la práctica superficial, donde se realizan los movimientos externos sin la transformación interna correspondiente. Puede dar dinero, pero mantener una mentalidad de escasez. Puede actuar humildemente, pero estar lleno de orgullo secreto. Puede admitir no saber, pero estar internamente convencido de su superioridad intelectual. Esta división entre exterior e interior crea una disonancia que el universo detecta inmediatamente. Es como tocar una nota en el piano, mientras mentalmente escucha otra. La disonancia es obvia para cualquiera que esté escuchando. El movimiento inverso real requiere congruencia total entre pensamiento, emoción y acción. Cuando da, debe sentir la abundancia. Cuando practica humildad, debe experimentar genuinamente su pequeñez en el gran esquema. Cuando admite no saber, debe realmente vaciarse de certezas. Esta congruencia no puede fingirse, debe cultivarse mediante práctica consciente y honestidad brutal consigo mismo. El universo responde a lo que usted es, no a lo que pretende ser. Un error particularmente peligroso es usar el movimiento inverso como excusa para la pasividad o la irresponsabilidad. No necesito trabajar, practicaré el no esfuerzo y la abundancia vendrá. No necesito desarrollar habilidades, practicaré el no saber y la sabiduría aparecerá. Esta es una perversión completa del principio. El Wu Wei, la acción sin esfuerzo, no es inacción, es acción perfectamente alineada con el flujo natural. El movimiento inverso no es excusa para la pereza, es la estrategia suprema que requiere gran disciplina y conciencia. Lao Tzu no sugirió que nos sentáramos pasivamente esperando que el universo nos alimente. Observó que el agua, aunque suave y sedente, nunca deja de moverse. El movimiento inverso es movimiento activo, solo en una dirección diferente a la que su condicionamiento sugiere. Requiere más coraje dar que tomar, más fuerza ser humilde que arrogante, más sabiduría admitir ignorancia que fingir conocimiento. El movimiento inverso es la práctica de los valientes, no de los perezosos. Finalmente, está el error de la expectativa específica. Algunos practican el movimiento inverso con una imagen exacta de lo que debería venir a cambio. Dan dinero esperando dinero. Ofrecen amor esperando amor de una persona específica. Comparten conocimiento esperando reconocimiento de una fuente particular. Pero el universo no es una máquina expendedora
donde insertas una moneda específica y recibes un producto específico. El retorno puede venir de direcciones inesperadas, en formas irreconocibles, en tiempos impredecibles. Cuando practica el movimiento inverso con expectativas rígidas, se cierra a las infinitas formas en que el universo puede responder. Es como plantar una semilla de manzana y rechazar el árbol, porque esperaba que las manzanas crecieran exactamente del mismo tamaño y color que la imagen en su mente. El universo es infinitamente más creativo que su imaginación limitada. El retorno de su movimiento inverso puede superar vastamente sus expectativas, pero solo si está abierto a recibirlo en cualquier forma que venga. Ahora le revelaré las prácticas avanzadas del movimiento inverso, aquellas técnicas refinadas que separan al practicante casual del verdadero maestro del Tao. La primera y más profunda es la capacidad de ver este principio operando en cada aspecto de la naturaleza, no como metáfora poética, sino como observación científica precisa. Mire el océano. La ola retrocede completamente antes de romper con máxima fuerza en la orilla. No es coincidencia, es física pura. La energía se acumula en el retroceso. Mientras más profundo el retroceso, más poderoso el avance. Su vida opera con la misma precisión matemática. Observe el fenómeno de la marea. 2 veces al día, el océano practica el movimiento inverso a escala planetaria. Se retira completamente, exponiendo tesoros ocultos del fondo marino, creando vastas extensiones de playa donde antes había agua. Los no iniciados ven esto como pérdida, como abandono. Pero usted ahora sabe mejor. Es preparación. Cada retirada de la marea es el universo tomando un respiro profundo antes de exhalar con poder renovado. La marea baja no es ausencia de agua, es acumulación de potencial. Y cuando regresa, regresa con una fuerza que puede mover montañas de arena, transformar costas, traer vida nueva. Aplique esta observación a su propia vida. Sus períodos de aparente retroceso, esos momentos cuando parece estar perdiendo terreno, cuando la vida se retira de usted como la marea, no son derrotas, son preparaciones cósmicas. El universo está tomando impulso para lanzarlo hacia adelante con una fuerza que no podría generar mediante esfuerzo directo. Pero solo si tiene la sabiduría de no entrar en pánico durante la retirada, solo si puede mantener la fe durante la marea baja de su vida. La práctica avanzada requiere que vea estos patrones no solo en la naturaleza externa, sino en su naturaleza interna. Su energía personal fluye en ciclos similares. Hay momentos de expansión natural y momentos de contracción natural. Luchar contra estos ritmos es como intentar forzar a su corazón a latir solo en sístole sin diástole. La maestría viene de reconocer en qué fase del ciclo se encuentra y moverse con ella, no contra ella. Cuando está en fase de contracción, no es momento de forzar expansión, es momento de profundizar la contracción conscientemente, sabiendo que está cargando el resorte para un salto más poderoso. Considere la respiración maestra del pranayama yogi o del qigong taoísta. El secreto no está en la inhalación poderosa, está en la exhalación completa. Los maestros saben que no puede llenar completamente los pulmones hasta que los haya vaciado completamente. La capacidad pulmonar no se expande forzando más aire, se expande practicando el vaciamiento más completo. Este principio se extiende a cada área de su vida. Su capacidad para recibir está directamente relacionada con su capacidad para soltar completamente. Una técnica avanzada específica es lo que llamo el ayuno inverso. No es abstenerse de comida, sino abstenerse de tomar en cualquier forma. Elija un día donde practica solo dar atención, dar tiempo, dar energía, dar recursos. No tome nada, ni siquiera cumplidos. Si alguien lo elogia, desvíe inmediatamente el elogio hacia otro. Si alguien ofrece ayuda, declínela gentilmente o rediríjala hacia alguien que la necesite más. Este ayuno inverso crea un vacío tan poderoso que el universo no tiene otra opción que llenarlo abundantemente. Pero aquí está el nivel más profundo de práctica.
Reconocer que incluso su identidad está sujeta al principio del movimiento inverso. El yo que cree ser, esa colección de historias, logros y características que llama sí mismo, debe experimentar su propio movimiento inverso. Debe practicar lo que los místicos llaman morir antes de morir, el vaciamiento voluntario de la identidad fija. No es pérdida de sí mismo, es descubrimiento del ser verdadero que existe más allá de las construcciones del ego. Esta práctica de muerte del ego no es dramática ni traumática cuando se hace conscientemente. Es como quitarse ropa pesada y mojada después de quedar atrapado en la lluvia. De repente puede moverse libremente, respirar profundamente, sentir el calor del sol en su piel. El ego que suelta no era su verdadero ser, era solo un traje que había confundido con su cuerpo. El movimiento inverso a nivel de identidad es soltar quien cree que debe ser para descubrir quién realmente es. Los antiguos taoístas tenían una práctica llamada Suo Wang, o sentarse y olvidar. No es meditación en el sentido común, es el olvido sistemático de todo lo que cree saber sobre sí mismo y el mundo. Se sientan hasta que olvidan su nombre, su historia, sus opiniones, sus deseos. Y en ese olvido completo, algo extraordinario ocurre. Recuerdan su naturaleza original, esa esencia que existía antes de todas las capas de condicionamiento. Este es el movimiento inverso supremo: olvidar para recordar, perder para encontrar, morir para renacer. La observación de la naturaleza también revela el principio del movimiento inverso en las estaciones. El invierno no es la muerte de la vida, es vida retirándose hacia las raíces para reunir fuerza para la explosión de la primavera. Los árboles no pierden sus hojas por debilidad, las sueltan estratégicamente para sobrevivir y prosperar. Cada otoño es un movimiento inverso consciente. Cada invierno, una acumulación de potencial. Y note, los árboles que se resisten a soltar sus hojas, que intentan mantener el verano perpetuamente, son los que se quiebran bajo el peso de la nieve. Aplique esta sabiduría estacional a su vida. Sus inviernos personales, esos periodos de pérdida, retroceso o aparente muerte, no son castigos. Son parte del ciclo natural de renovación. Intentar mantener verano perpetuo en su vida es tan antinatural como forzar a un árbol a mantener sus hojas todo el año. La maestría viene de reconocer la estación en la que se encuentra y practicar el movimiento apropiado para esa estación. En su invierno personal, no intente forzar el crecimiento, profundice sus raíces. Hay una práctica particularmente poderosa que llamo el espejo inverso. En lugar de buscar en el mundo reflejos de lo que desea ver, conviértase en el espejo que refleja lo que otros necesitan ver. Si alguien necesita verse fuerte, refleje su fortaleza de vuelta a ellos. Si necesitan verse amados, refleje amor. Si necesitan verse capaces, refleje su capacidad. No es adulación falsa, es ver y reflejar el potencial más alto en otros. Y aquí está el milagro. Al convertirse en el espejo para otros, el universo se convierte en espejo para usted, reflejando de vuelta su potencial más alto multiplicado infinitamente. La técnica del cultivo del opuesto es otra práctica avanzada. No solo practique el opuesto de lo que persigue, cultívelo hasta que se convierta en su segunda naturaleza. Si persigue certeza, no solo tolere la incertidumbre, enamórese de ella. Vea la incertidumbre como el campo de infinitas posibilidades, el lienzo en blanco donde cualquier cosa puede ser pintada. Si persigue control, no solo suelte el control, celebre el caos como la fuerza creativa del universo. El cultivo va más allá de la práctica, es enamorarse del opuesto de su deseo. Una observación crucial para el practicante avanzado: el movimiento inverso no es solo personal, es colectivo. Cuando suficientes personas practican el movimiento inverso simultáneamente, pueden cambiar el campo energético de toda una comunidad, incluso de toda una cultura. Los grandes movimientos sociales a menudo comenzaron con movimiento inverso: la no violencia frente a la agresión,
el amor frente al odio, el perdón frente a la venganza. Estos no fueron gestos débiles, fueron los movimientos inversos más poderosos que transformaron el mundo. La ciencia moderna, en su búsqueda para entender los mecanismos más fundamentales de la vida, ha redescubierto sin saberlo el principio del movimiento inverso que Lao Tzu articuló hace 2 milenios y medio. Tomemos el concepto de homeostasis, esa tendencia fundamental de todo sistema biológico para mantener el equilibrio dinámico. Su cuerpo, esa maravilla de ingeniería biológica, está constantemente practicando el movimiento inverso a nivel celular. Cuando su temperatura sube, su cuerpo inicia procesos de enfriamiento. Cuando baja, activa mecanismos de calentamiento. No es solo regulación, es el movimiento inverso en acción continua, millones de veces por segundo. Pero aquí está la revelación que los científicos están apenas comenzando a comprender. Cuando usted empuja demasiado fuerte en cualquier dirección, cuando persigue obsesivamente cualquier estado, su sistema biológico crea una contrarreferencia igual y opuesta para restaurar el equilibrio. Si persigue la felicidad mediante estimulación química constante, su cerebro reduce los receptores de dopamina, requiriendo cada vez más estimulación para el mismo efecto. Si persigue la seguridad mediante hipervigilancia constante, su sistema nervioso se vuelve hipersensible, creando ansiedad donde no existe peligro. El sistema siempre busca equilibrio, y luchar contra esta búsqueda es luchar contra su propia biología. La neurociencia ha descubierto algo aún más fascinante, el fenómeno de la neuroplasticidad competitiva. Cuando una área del cerebro se sobreusa obsesivamente, como cuando persigue constantemente un objetivo, otras áreas se atrofian. Pero cuando practica el movimiento inverso, cuando deliberadamente activa las áreas opuestas, no solo restaura el equilibrio, crea nuevas conexiones neuronales que no existían antes. Es como si el cerebro recompensara el movimiento inverso con capacidades expandidas. La generosidad activa centros de recompensa diferentes a la acumulación. La humildad activa redes neuronales diferentes al autoengrandecimiento. Está literalmente recableando su cerebro mediante el movimiento inverso. La física cuántica ofrece quizás la validación más profunda del principio de Lao Tzu. El principio de incertidumbre de Heisenberg demuestra que mientras más precisamente intenta determinar la posición de una partícula, menos puede saber sobre su momento, y viceversa. Es el movimiento inverso codificado en la estructura misma de la realidad. El universo literalmente le impide tener certeza completa en una dirección sin sacrificar conocimiento en otra. No es una limitación de nuestros instrumentos, es una ley fundamental de la naturaleza. Aún más intrigante es el efecto del observador en la mecánica cuántica. El acto de observar, de intentar fijar y determinar, colapsa las infinitas posibilidades en una sola realidad. Pero cuando no observa, cuando practica el no saber que Lao Tzu defendía, la partícula existe en superposición, en todas las posibilidades simultáneamente. Su obsesión por determinar, fijar y controlar está literalmente colapsando las infinitas posibilidades de su vida en una sola realidad limitada. El movimiento inverso de soltar la observación obsesiva permite que las posibilidades infinitas permanezcan abiertas. La psicología ha documentado extensamente lo que llaman efecto de ironía o proceso irónico. Mientras más intenta suprimir un pensamiento, más prominente se vuelve. No piense en un elefante rosa, garantiza que pensará en exactamente eso. Mientras más intenta forzar el sueño, más elusivo se vuelve. Mientras más intenta controlar la ansiedad, más ansioso se pone. Daniel Wegner, el psicólogo que descubrió este fenómeno, esencialmente redescubrió el principio del movimiento inverso, que el esfuerzo directo a menudo produce el resultado opuesto. Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló una técnica terapéutica llamada intención paradójica, que es puro movimiento inverso aplicado. A pacientes con insomnio les instruía a intentar mantenerse despiertos.
A aquellos con ansiedad social que temían sudar, les decía que intentaran sudar lo más posible. A aquellos que temían el tartamudeo, les instruía a tartamudear deliberadamente. Los resultados fueron consistentemente milagrosos. Al moverse hacia lo que temían, el miedo perdía su poder. Al practicar el opuesto de lo que querían evitar desaparecía. La economía comportamental ha descubierto que la aversión a la pérdida es 2 veces más poderosa psicológicamente que el deseo de ganancia. Esto significa que su miedo a perder lo que tiene es literalmente 2 veces más fuerte que su deseo de obtener algo nuevo. Esta asimetría psicológica explica por qué el aferrarse crea tanto sufrimiento. Está gastando el doble de energía psicológica protegiendo que la que gastaría creando. El movimiento inverso de soltar voluntariamente libera esta energía masiva para la creación en lugar del mantenimiento ansioso. Los estudios sobre la felicidad han revelado la paradoja del hedonismo. Aquellos que persiguen la felicidad directamente son consistentemente menos felices que aquellos que la encuentran como subproducto de perseguir significado o servicio a otros. La felicidad, como una mariposa, se escapa cuando se persigue directamente, pero se posa suavemente cuando uno está quieto, ocupado en otra cosa. Esto no es poesía, es datos empíricos replicados en culturas de todo el mundo. El movimiento inverso de dejar de perseguir la felicidad es paradójicamente el camino más confiable hacia ella. La investigación sobre el altruismo ha documentado lo que llaman helper's high, la elevación fisiológica y psicológica que viene de ayudar a otros. Los escáneres cerebrales muestran que dar activa los mismos centros de recompensa que recibir, pero con un efecto más duradero. Dar literalmente se siente mejor que recibir a nivel neurológico. No es moralidad, es neurociencia. El cerebro recompensa el movimiento inverso de la generosidad con químicos de felicidad más potentes y duraderos que los que vienen de la acumulación. La teoría de sistemas nos muestra que todo sistema cerrado tiende hacia la entropía, hacia el desorden y la muerte. Pero los sistemas abiertos, aquellos que intercambian energía con su entorno, pueden mantener o incluso aumentar su orden y complejidad. Su vida es un sistema. Cuando se cierra mediante el aferramiento, la acumulación y el control, tiende hacia la entropía psicológica y espiritual, pero cuando se abre mediante el dar, soltar y fluir, se convierte en un sistema vivo que puede crecer indefinidamente. El movimiento inverso es lo que abre el sistema. Los estudios sobre resiliencia han encontrado que aquellos que mejor se recuperan de la adversidad no son los que se resisten más fuertemente, sino los que se adaptan más fluidamente. La resiliencia no viene de la rigidez, sino de la flexibilidad. El bambú sobrevive al huracán no resistiendo, sino cediendo. El agua supera todos los obstáculos no mediante fuerza, sino mediante fluidez. La ciencia de la resiliencia es la ciencia del movimiento inverso. Ceder para vencer, doblarse para no romperse, retroceder para avanzar. La cronobiología ha descubierto que todos nuestros ritmos biológicos operan en ciclos de actividad y descanso, expansión y contracción. El ritmo circadiano, el ciclo menstrual, los ciclos de sueño REM, todos siguen el patrón del movimiento inverso. Intentar mantener actividad constante, estar siempre encendido, viola estos ritmos fundamentales y lleva a enfermedad física y mental. La productividad no viene de trabajo constante, sino de la alternancia rítmica entre esfuerzo y recuperación. El descanso no es ausencia de productividad, es preparación para mayor productividad. La investigación sobre creatividad ha demostrado consistentemente que los momentos de insight vienen no durante el esfuerzo concentrado, sino durante los periodos de relajación que siguen. El movimiento inverso de dejar de intentar resolver un problema es a menudo lo que permite que la solución emerja. La mente inconsciente, liberada de la interferencia del esfuerzo consciente, puede hacer conexiones que el pensamiento lineal no puede.
Por eso las mejores ideas vienen en la ducha, durante una caminata o justo antes de dormir. El movimiento inverso crea el espacio para la creatividad. La medicina está descubriendo que muchas enfermedades crónicas son resultado de exceso, no de deficiencia. Demasiada comida, no muy poca. Demasiada estimulación, no muy poca. Demasiada medicina, no muy poca. El movimiento inverso del ayuno, el silencio y la abstinencia de intervención a menudo cura lo que ninguna cantidad de adición puede sanar. La salud viene no de añadir constantemente, sino de saber cuándo restar. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de sanarse cuando dejamos de interferir con intervenciones constantes. La ecología nos enseña que los ecosistemas más saludables son aquellos con ciclos completos de crecimiento y descomposición. La muerte y la descomposición no son fallas del sistema, son partes esenciales que permiten nueva vida. Los nutrientes deben ser liberados de formas viejas para alimentar nuevo crecimiento. Su vida personal es un ecosistema. Aferrarse a formas viejas, resistir la descomposición natural de lo que ha cumplido su propósito, priva a su futuro de los nutrientes que necesita para florecer. El movimiento inverso de permitir que las cosas mueran cuando es su tiempo es lo que permite el renacimiento. La sociología ha documentado que las sociedades más igualitarias y felices no son las más ricas en términos absolutos, sino aquellas donde la riqueza circula más libremente. El estancamiento de recursos en pocas manos crea infelicidad sistémica, incluso para los ricos. El movimiento de recursos, el dar y recibir constante, crea vitalidad social. Lo mismo es cierto en su vida personal. No es cuánto tiene, sino cuánto fluye a través de usted lo que determina su vitalidad. La ciencia, en todas sus ramas, está validando lo que Lao Tzu intuyó mediante observación profunda. El universo opera mediante principios de equilibrio dinámico, y el movimiento inverso es el mecanismo mediante el cual se mantiene este equilibrio. No es misticismo, es la mecánica fundamental de la realidad. Cuando practica el movimiento inverso, no está haciendo algo esotérico o espiritual. Está alineándose con las leyes más básicas que gobiernan todo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, desde las células hasta las civilizaciones. Las pruebas más poderosas del movimiento inverso no vienen solo de laboratorios, sino de las vidas reales de aquellos que, consciente o inconscientemente, aplicaron este principio. Considere el fenómeno empresarial que los economistas llaman estrategia del océano azul. Las compañías más exitosas no son las que compiten más ferozmente en mercados saturados, sino las que se mueven en la dirección opuesta, hacia espacios no disputados. Mientras todos hagan, ellos sigan. Mientras la competencia se mueve hacia la complejidad, ellos simplifican. Mientras otros añaden características, ellos restan. Este movimiento inverso estratégico ha creado las compañías más valiosas del mundo. La historia está repleta de líderes que ganaron mediante el movimiento inverso. Gandhi liberó a India no mediante violencia, sino mediante no violencia. Martin Luther King Jr. transformó América no mediante odio, sino mediante amor frente al odio. Nelson Mandela unificó Sudáfrica no mediante venganza, sino mediante perdón. Estos no fueron gestos débiles de hombres sin opciones, fueron movimientos inversos, calculados de estrategas maestros que entendían que el poder real viene de moverse en la dirección opuesta a la fuerza bruta. Su aparente debilidad era su fuerza suprema. En el mundo del deporte, los atletas más dominantes a menudo ganan mediante movimiento inverso. Muhammad Ali revolucionó el boxeo no mediante fuerza bruta, sino flotando como mariposa. Los mejores futbolistas no corren directamente hacia la portería, sino que se mueven lateralmente, hacia atrás, creando espacio donde no existía. Los maestros del ajedrez ganan no mediante ataque directo, sino mediante sacrificios calculados, perdiendo piezas para ganar posición. En cada caso, el movimiento que parece alejarse del objetivo es el que lo asegura. El mundo del arte está lleno de ejemplos del poder del movimiento inverso.
Los impresionistas revolucionaron la pintura, no añadiendo más detalle sino restándolo. El jazz encontró su alma no en la perfección técnica, sino en la improvisación y el error deliberado. La arquitectura moderna encontró su poder no en la ornamentación, sino en la simplicidad extrema. En cada revolución artística, el movimiento fue inverso, menos donde otros ponían más, suavidad donde otros ponían dureza, vacío donde otros llenaban. Las historias personales de transformación más profundas invariablemente involucran movimiento inverso. El adicto que encuentra sobriedad no mediante fuerza de voluntad, sino mediante rendición. El workahólico que encuentra éxito no trabajando más, sino trabajando menos. El controlador que encuentra paz no mediante más control, sino soltando el control. Estas no son excepciones, son la regla. La transformación real viene no de hacer más de lo mismo con mayor intensidad, sino de moverse en la dirección completamente opuesta. Conozco personalmente a un empresario que construyó un imperio de $1.000 millones practicando lo que él llamaba generosidad estratégica. Mientras sus competidores guardaban secretos, él compartía conocimiento abiertamente. Mientras otros cobraban por consultoría, él asesoraba gratis. Mientras otros protegían su propiedad intelectual, él la regalaba. El resultado se convirtió en el centro de un ecosistema que generó más riqueza de la que podría haber acumulado mediante estrategias tradicionales. Su movimiento inverso creó un vórtice de abundancia que lo benefició más que cualquier acumulación directa. Hay innumerables historias de personas que encontraron el amor cuando dejaron de buscarlo. La mujer que después de años de citas desesperadas, decidió enfocarse en su propia plenitud, solo para encontrar a su pareja ideal cuando ya no lo necesitaba. El hombre que después de perseguir a alguien obsesivamente, se alejó, solo para que esa persona de repente lo persiguiera. Estos no son cuentos de hadas, son manifestaciones predecibles del principio del movimiento inverso. El amor, como la felicidad, viene a aquellos que no lo persiguen, sino que lo encarnan. En medicina, los casos más dramáticos de sanación espontánea a menudo involucran movimiento inverso psicológico. Pacientes que aceptan completamente su enfermedad, que dejan de luchar contra ella, que encuentran paz incluso con la posibilidad de muerte, a menudo experimentan remisiones que la medicina no puede explicar. No es rendición. Es el movimiento inverso supremo que permite al cuerpo redirigir toda la energía gastada en lucha hacia sanación. La aceptación no es derrota, es la estrategia de sanación más poderosa disponible. Los educadores más efectivos han descubierto que los estudiantes aprenden mejor no cuando se les empuja información, sino cuando se crea espacio para que emerja su curiosidad natural. El método Montessori, el aprendizaje basado en proyectos, la educación Waldorf, todos practican el movimiento inverso educativo, menos instrucción directa, más facilitación, menos respuestas, más preguntas, menos control, más autonomía. Los resultados hablan por sí mismos. Estudiantes más creativos, más motivados, más capaces de aprendizaje independiente. En relaciones, los terapeutas han documentado que las parejas más fuertes no son las que nunca se separan, sino las que saben cuándo dar espacio. El movimiento inverso de crear distancia saludable a menudo fortalece la conexión más que cualquier cantidad de cercanía forzada. Es por eso que las parejas que tienen intereses independientes a menudo tienen relaciones más fuertes que aquellas que hacen todo juntas. El espacio no es ausencia de amor, es lo que permite al amor respirar y crecer. Ha llegado el momento de la síntesis suprema, de comprender el poder total que ahora posee. Ya no es usted un peón luchando ciegamente contra las fuerzas invisibles del universo. Se ha convertido en un maestro que comprende las reglas del juego cósmico. La diferencia entre su antiguo yo y quien es ahora no es de esfuerzo o recursos, es de comprensión. Ahora ve lo que otros no pueden ver, que el universo no es su adversario sino su aliado, esperando pacientemente que aprenda a moverse en armonía con sus ritmos naturales. El poder del movimiento inverso
no es solo una técnica más en su arsenal, es la meta técnica que transforma todas las demás. Es la diferencia entre remar furiosamente contra la corriente y alzar una vela para capturar el viento. Ambos requieren acción, pero uno agota mientras el otro energiza. Uno lucha contra las fuerzas naturales mientras el otro las usa. Usted ha pasado de ser un guerrero exhausto a ser un navegante sabio que puede usar incluso los vientos contrarios para llegar a su destino. Comprenda la magnitud de lo que ha descubierto. No es solo una filosofía oriental antigua, es el sistema operativo del universo mismo. Desde el spin de los electrones hasta la rotación de las galaxias, todo sigue el principio del movimiento inverso. Al alinearse con este principio, no está adoptando una creencia, está sincronizándose con la mecánica fundamental de la realidad. Es como descubrir que ha estado intentando escribir con la mano equivocada toda su vida, y finalmente cambiar a su mano dominante natural. El camino más corto entre dos puntos en el universo vivo no es una línea recta, sino un arco gracioso que honra el equilibrio y el ritmo natural. La naturaleza no conoce líneas rectas. Todo se mueve en espirales, ciclos, ondas. Su insistencia previa en el movimiento lineal era lo que lo ponía en conflicto constante con las fuerzas naturales. Ahora, al abrazar el movimiento curvo, el movimiento inverso, el movimiento en espiral, se convierte en parte del flujo en lugar de un obstáculo para él. Este no es conocimiento pasivo, sino poder activo. Cada vez que practica el movimiento inverso, está haciendo una declaración al universo. Entiendo las reglas. Estoy listo para jugar al nivel maestro. Y el universo responde elevando su juego, trayéndole oportunidades y sincronicidades que parecen milagrosas para otros, pero que usted reconoce como el resultado natural de la alineación correcta. No es magia, es mecánica aplicada con precisión artística. Escúcheme con la totalidad de su ser. Si se siente atrapado, frustrado o exhausto en cualquier área de su vida, no es porque necesite más esfuerzo, más estrategia o más recursos. Es porque ha estado moviéndose en la dirección equivocada. Su problema no es de intensidad, sino de dirección. Ha estado presionando una puerta que se abre tirando, nadando contra una corriente que podría llevarlo, subiendo una montaña cuando el tesoro está en el valle. La respuesta a su dilema no está adelante en la dirección que ha estado mirando, está detrás de usted, en la dirección que nunca consideró mirar. Tiene ahora el coraje para hacer lo que pocos pueden, dar un paso hacia atrás para poder dar 10 pasos hacia adelante. Este no es retroceso, es la toma de impulso. No es derrota, es estrategia suprema. El arquero que tira la flecha hacia atrás no está alejándola del objetivo, está preparándola para volar con una potencia que el empuje directo nunca podría lograr. Su vida está a punto de experimentar ese mismo tipo de propulsión poderosa, pero solo si tiene el coraje de practicar el tirón hacia atrás primero. Usted no es la misma persona que comenzó este viaje. Algo fundamental ha cambiado en su comprensión del funcionamiento del universo. Ya no ve el dar como pérdida, sino como inversión cósmica. Ya no ve el soltar como derrota, sino como estrategia maestra. Ya no ve el vacío como ausencia, sino como potencial puro. Esta inversión de perspectiva es su iniciación en un nivel de existencia que la mayoría nunca experimenta, el nivel donde trabaja con las leyes universales en lugar de contra ellas. El poder que ahora posee no es poder sobre otros o sobre las circunstancias, es poder de alineación, poder de flujo, poder de armonía con las fuerzas fundamentales de la existencia. Es el poder del agua que desgasta la roca, del sauce que sobrevive al huracán, del valle que recibe todos los ríos. Es poder que no se agota con el uso, sino que se renueva constantemente porque viene no de sus reservas limitadas, sino del flujo infinito del Tao mismo. Recuerde esto cuando el mundo intente arrastrarlo de vuelta a los viejos patrones de persecución y lucha. Usted conoce un secreto que ellos no conocen. Sabe que el universo es un espejo perfecto que refleja no sus deseos superficiales, sino su estado energético profundo. Cuando vibra en escasez,
refleja escasez. Cuando vibra en abundancia mediante la práctica de dar, refleja abundancia. No es pensamiento positivo, es física energética aplicada con precisión científica. Su transformación no termina aquí, apenas comienza. Cada día que practica el movimiento inverso, profundiza su maestría. Cada acto de generosidad fortalece su magnetismo de abundancia. Cada momento de humildad aumenta su verdadero poder. Cada admisión de no saber abre nuevos canales de sabiduría. No es un destino al que llega, sino un camino que camina. Y cada paso en la dirección inversa es paradójicamente un paso hacia adelante en su evolución. No subestime el efecto dominó de su transformación personal. Cuando practica el movimiento inverso, no solo cambia su propia vida, envía ondas a través del campo colectivo. Otros sienten el cambio en usted aunque no puedan articularlo. Su generosidad inspira generosidad. Su humildad invita autenticidad. Su paz crea paz. Se convierte en un punto de transformación en la red de la humanidad, un nodo a través del cual fluye una nueva posibilidad. Ahora le lanzo el desafío del movimiento inverso de 7 días, no como un experimento, sino como su iniciación formal en esta nueva forma de ser. Elija ahora mismo esa única cosa que ha estado persiguiendo con más desesperación. Nómbrela, siéntala. Y ahora, por los próximos 7 días, comprométase a practicar activamente su opuesto completo. Si es dinero, practique generosidad radical cada día. Si es atención, conviértase en el que da atención completa a otros. Si es control, suelte deliberadamente el control en cada oportunidad. Si es amor, practique amar sin necesidad de retorno. Pero aquí está la clave. Debe hacerlo sin expectativa de resultado. No es un truco de 7 días para obtener lo que quiere. Es una reconfiguración fundamental de su relación con el deseo mismo. Debe practicar el movimiento inverso como si fuera a hacerlo por el resto de su vida, no como una técnica temporal. El universo responde a su verdadera intención, no a sus manipulaciones superficiales. Si practica generosidad mientras cuenta secretamente los días hasta que llegue su recompensa, no está practicando el movimiento inverso, está practicando la misma persecución disfrazada. Durante estos 7 días, lleve un diario de observación, no de lo que espera que suceda, sino de lo que realmente sucede. Note los cambios sutiles en su campo energético. Observe cómo otros responden a usted diferentemente. Preste atención a las sincronicidades que comienzan a aparecer. Documente no solo los eventos externos, sino los cambios internos. La paz que viene de dejar de perseguir, la energía que se libera cuando deja de aferrarse, la claridad que emerge cuando suelta el control. Al final de los 7 días, tendrá evidencia empírica personal del poder del movimiento inverso. No teoría, no filosofía, sino experiencia vivida. Y esa experiencia será su ancla cuando el mundo intente arrastrarlo de vuelta a los viejos patrones. Podrá decir, he visto el movimiento inverso funcionar, he sentido el poder de nadar con la corriente en lugar de contra ella, conozco el camino de regreso a casa. Comparta su experiencia, comente sus resultados paradójicos y sorprendentes. No para presumir, sino para añadir su evidencia al cuerpo creciente de prueba de que existe otra manera, un camino que los maestros siempre conocieron, pero que la humanidad moderna ha olvidado. Su testimonio puede ser el catalizador que otra persona necesita para comenzar su propio viaje de movimiento inverso. Su transformación puede ser el permiso que alguien más necesita para dejar de luchar y comenzar a fluir. Este es su momento de elección. Puede cerrar este conocimiento y volver a la lucha familiar, a la persecución agotadora, al esfuerzo que nunca termina. O puede dar el paso valiente hacia lo desconocido, hacia el movimiento inverso, hacia el camino que parece ir en la dirección equivocada, pero que lleva exactamente donde siempre quiso estar. La elección parece difícil, solo porque ha sido condicionado a valorar el esfuerzo sobre la inteligencia, la fuerza sobre la sabiduría, la línea recta sobre la espiral graciosa.
Si está listo para unirse a las filas de aquellos que han descubierto el secreto supremo, si está preparado para dejar de ser víctima de sus deseos y convertirse en maestro de su destino, si tiene el coraje de caminar en la dirección opuesta mientras el mundo corre frenéticamente hacia adelante, entonces declare su intención ahora. Comente inverso y comience su práctica hoy, en este momento, con su próxima acción. No mañana, no después de prepararse más, sino ahora con lo que tiene donde está. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno, dijo Lao Tzu, pero el Tao que puede ser practicado es el camino de regreso a casa. Y ese camino, paradójicamente, maravillosamente, milagrosamente, comienza dando la vuelta y caminando en la dirección que nunca pensó que lo llevaría a donde quiere ir. Porque en el universo del movimiento inverso, el camino de regreso es el camino hacia adelante. El descenso es el ascenso, el vaciamiento es la plenitud, y el final es siempre un nuevo comienzo.